Mi Señor. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Es un gozo, un privilegio, como siempre lo decimos, estar en este nuestro espacio de devocional en el que el Señor nos permite glorificar su nombre por su hermosa palabra, la que nos alienta y nos edifica para toda buena obra. Y hoy quiero contarles algo que sucedió en estos días. Maite está de vacaciones. Y una mañana se levantó y bueno, había que desayunar. Nosotros ya habíamos desayunado con mi esposo, pero ella no había desayunado todavía. Y no quería desayunar. Y ella estaba en el comedor, y yo estaba en la cocina y mi esposo estaba en la sala. Entonces estaba en el trayecto entre mi esposo y yo, estaba como en la mitad del trayecto. Y la llamé para desayunar. Y ella dijo que no, que ella iba donde su papá. Y el papá tuvo que afirmar la solicitud que yo le estaba haciendo de que debía desayunar. Y entonces vino a mi corazón esta palabra que dice en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y tal vez no sea la situación de mi hija, ¿verdad? Porque pues no es que tenga que aborrecer a uno de sus padres. Pero muchas veces Maite no quiere sujetarse a la autoridad. Y ella no busca como cuál es el lado que más le conviene en el momento que ella está de acuerdo a su propia voluntad. Entonces ella a veces considera que va a hacer lo que cree que es del lado del papá, o a veces va a hacer lo que cree que es del lado de la mamá. Y realmente no es que quiera hacer la voluntad de nosotros, ¿cierto? Realmente lo que quiere es hacer su propia voluntad, y lo que está buscando es cuál, de acuerdo a la situación, cuál de los dos se acomoda más, o ella puede acomodarse más de acuerdo a su propia voluntad. Y ahí nosotros pues como padres, ¿cierto? Todas nosotras como madres debemos velar porque tengamos un solo sentir como padres, ¿cierto? Para que en ellos crezca esa obediencia, ¿cierto? Esa sujeción a la autoridad desde casa, desde tan pequeños. Y entonces yo me debo sentar con mi esposo y ponernos de acuerdo para de qué manera vamos a corregirla, de forma que aunque somos dos padres, ella sienta una sola autoridad y que los dos estamos en un mismo sentir. Y de esa manera, pues en ella no ganará terreno, ¿cierto? No ganará espacio la desobediencia. Y cuando así sean los chiquitines, hay esa desobediencia, pues realmente lo que se está cultivando en el corazón es la rebeldía. Y sabemos por la palabra del Señor que justamente ese es el pecado original, ¿cierto? La desobediencia, la rebeldía hacia la autoridad de nuestro Dios. Y este verso de Mateo, donde el mismo Señor Jesús está hablando, nos está diciendo que no podemos servir a dos voluntades. Tenemos que servir a una sola voluntad, y es la voluntad de nuestro Señor. En Lucas 16 también está este texto, y allí es presentado más en la parábola del mayordomo infiel. Y está enfocado a la fidelidad que nosotros debemos al Señor, ¿cierto? Ese texto de que no se puede servir a dos señores. Y es eso, el Señor anhela de nosotros en nuestro corazón, fijado a ser fiel a Él y no a nosotros mismos. Y en Marcos 12,
nos habla del gran mandamiento, y el mismo Jesús, este texto es un texto que hemos estudiado varias veces dentro de nuestros devocionales, y el Señor nos dice que el gran mandamiento, el primer mandamiento, es reconocer, y le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces es cuando yo tengo que reconocer que yo no soy dueña de mi propia, bueno, tengo mi voluntad, pero el Señor no desea que yo sea dueña de mí misma, porque Él es el que gobierna, o quien debe gobernar mi vida, como mi Señor. Y es solo uno, no podemos en una misma vida gobernar dos: el Señor y nosotros, o nosotras mismas. Y eso es lo que pasa con Maite. A veces hay esa dificultad porque si no nos ponemos de acuerdo como padres, pues entonces ella no sabe a quién obedecer, ¿verdad? Y pues eso en los hijos trae consecuencias, pero en nuestra vida, si nosotros vamos a entender ese principal mandamiento que el Señor nos dice, que debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, pues entonces es donde yo estoy reconociendo que Él es mi Señor. Y bueno, decirlo así suena sencillo, ¿cierto? Pero esto es una lucha diaria, y siempre lo hemos mencionado durante nuestros devocionales, lo hemos escuchado también, que esa lucha espiritual que tenemos nosotros es de quién es el que está gobernando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y muchas veces en el día nos encontramos en esto, en decisiones triviales, en situaciones sencillas, y el Señor, por su Espíritu Santo, pone en nuestro corazón qué es lo que debemos hacer, y también está del otro lado nosotros mismos diciéndonos qué es lo que debemos hacer, y debemos tomar una decisión de cuál es la voluntad que vamos a seguir, si es nuestra propia voluntad o si es la voluntad del Señor. En el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y esta es una declaración que hace el salmista, y es una declaración tan profunda, ¿cierto? Porque está diciendo: Señor, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre cada día, cada momento. Y que el Señor nos ayude, porque realmente yo soy una necesitada de vivir esta palabra en cada momento. Realmente la fuerza de nuestra carne, de nuestros pensamientos no espirituales, se puede decir que está presente continuamente en nuestro día. Pero el Señor es fiel y verdadero, y Él, al ser nuestro Señor, pues nos da la confianza y la armadura para que podamos darle el lugar a Él. Y eso por medio del Espíritu Santo y su gloriosa obra de fruto abundante y apacible en nuestro corazón. También dice en el Salmo 100, en el verso 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y es
es tan bonita, estas declaraciones en los salmos son tan hermosas, porque no hay nada más satisfactorio en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, que servir al Señor y hacer su voluntad. No hay nada más satisfactorio y saciante que nosotras como mujeres podamos al final del día decir: Señor, me presento ante ti agradecida porque hoy pude escuchar tu voz, porque hoy pude seguir tu voluntad, o me esforcé, o tal vez no sea tan difícil y sea algo que el Espíritu Santo ponga en nosotras y no tenga que ser un sacrificio, ¿verdad? Sino que sea un deleite, como lo dice aquí en el Salmo, ¿cierto? Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que el Señor es Dios. Y es tan hermoso reconocer, y ese reconocer incluye que nosotras hagamos su voluntad. Entonces, al final de cuentas, siempre volvemos a esa palabra de que se trata del Señor, no se trata de nosotras, de que nuestro día a día siempre esté en función de Él, de que no nos sirvamos a nosotras mismas, sino que tenemos un Señor que es el único Señor, nuestro único Dios y Rey, y es a quien debemos glorificar con todas nuestras obras, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Y cuando estemos en medio de la dificultad, porque vienen los pensamientos, viene la tentación, dice su palabra que no hay nada que el Señor ponga delante de nosotros que nosotros no podamos sobrepasar con la ayuda de Él, por supuesto. No hay nada, ninguna tentación que no sea humana, que no pueda ser pasada de la mano de Él. Que el Señor nos ayude entonces para que hoy y todos nuestros días lo reconozcamos a Él, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestro hablar, con nuestro pensamiento. Que seamos mujeres bienaventuradas y que nos gocemos en hacer su voluntad en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en lo que hacemos a diario con las personitas que nos rodean. Y gloria al Señor por su palabra, que es perfecta y maravillosa, y nos ha hecho su pueblo, y somos ovejas de su prado que escuchamos su voz. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado, Señor, el camino para acercarnos. Tú nos has acercado a ti, nos has hecho tus hijas. Y por eso, Señor, eres todo para nosotras. No podemos tener otro Señor, ni enseñorearnos nosotras mismas de nuestra vida. Porque todo, Señor, se derrumba si tú no eres nuestro sustento, nuestro fundamento, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Aviva cada día, Señor, cada situación, en cada momento, tu Espíritu en nosotras para que tomemos, Señor, esas decisiones que tú, Señor, nos has dado la potestad, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un hermoso día, mujeres bienaventuradas.